Muchas gracias a los miembros que apoyaron al canal durante la realización de este video. ¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo repaso de noticias de Sonic de 2025, donde revisamos la actualidad de la Ráfaga Azul. Hoy veremos lo ocurrido del 5 al 18 de mayo. Ya saben, recuerden dejar su like, suscribirse, compartir este video, y dejar un buen comentario, y a los que ya lo han hecho, muchísimas gracias por su apoyo. Estoy experimentando con algo, así que vean el video completo, esto ayuda mucho al canal como no tienen idea. Si el video es largo, pueden ponerlo de fondo mientras juegan o usar la función del engranaje para acelerarlo. Recuerden que intentamos llegar a los 50.000 suscriptores, y haciendo todo lo que acabo de decir, ayudarían a que el canal se recomiende más, y que lleguemos a esa meta más rápido. Buen provecho si están viendo este video mientras comen, y sin más que decir comencemos. Empecemos con los cumpleaños y aniversarios, ya que este 7 de mayo fue el cumpleaños de la actriz de voz Yoko Teposuka, quien es la voz japonesa de Charmy Bee, el pequeño y enérgico miembro de la agencia de detectives Chaotix. El 8 de mayo fue el cumpleaños de la actriz y dramaturga argentina Silvina Ganger, quien fue la voz de Colas en el doblaje al español latino de Sonic X, durante la saga de los Metarex. Este 12 de mayo fue el cumpleaños del actor de voz Takashi Kondo, quien fue la voz japonesa de Infinite, el villano principal del título Sonic Forces. El 13 de mayo fue el cumpleaños del actor de voz Kirk Thornton, quien es la voz en inglés de Shadow, Orbot y el maestro Zeke en la franquicia de Sonic, además de participar en los Takeover, dándonos momentos muy divertidos como Shadow. Por el lado de los aniversarios, tenemos que este 15 de mayo fue el 13 aniversario del lanzamiento del episodio 2 de Sonic 4. Desarrollado por Dreams, Sonic ahora es acompañado por Tails en esta aventura, quienes deben enfrentar al Dr. Eggman y al regreso del peligroso Metal Sonic. Pasemos a lo general, ya que tal vez muchos no lo sepan, pero recientemente se lanzó el segundo tráiler de un juego indie muy poco conocido, creo que se llama Grand Theft Auto 6. Este juego parece haber atrapado al mundo de los videojuegos por sorpresa, incluido un grupo de fanáticos de Sonic, quienes durante un tiempo, insistieron en que Roger Craig Smith era la voz del personaje principal, Jason. Y pues ya saben cómo funciona Internet. Tan pronto como una persona lo dijo, todos los demás comenzaron a repetirlo. Hay una gran cantidad de publicaciones en las redes sociales de usuarios que se ponen sus mejores sombreros de detective, tratando de hacer conexiones y comparaciones entre la voz de Roger y la de Jason en el tráiler de GTA 6. Lamentablemente, el propio actor de voz hizo una publicación en redes sociales para desacreditar la especulación salvaje. Roger no fue el único actor de voz que se vio atrapado en estas locas conspiraciones de GTA 6, ya que también parece que a Troy Baker le pasó lo mismo. Yendo a Japón, tenemos que Sega anunció que la Ráfaga Azul aparecerá como el embajador de la marca para la 8ª Copa Mundial de Béisbol Sub-12 WBSC. El torneo nacional se llevará a cabo del 25 de julio al 3 de agosto. Para celebrar la ocasión, como era de esperar, se han lanzado algunas ilustraciones nuevas de Sonic y Shadow, como parte de la colaboración. No sé si soy yo, pero el render de Sonic me suena de haberlo visto antes. Según el anuncio en las redes sociales, la participación de Sonic en el evento tendrá como objetivo dinamizar el torneo, a través de mascotas que asistan a los partidos, que aparezcan en anuncios, muy parecido a la anterior colaboración, e incluso productos exclusivos. Por otro lado, se anunció una fecha para una próxima Sonic Symphony, ya que las redes sociales de Smart Financial Center revelaron que tendrán este concierto entre sus próximos eventos. Sega aún no ha hecho ningún anuncio sobre la continuación de las fechas de la gira en 2025, pero la fecha indicada del sitio web para pedir entradas de este concierto es el 16 de mayo. Esto obviamente es para Estados Unidos, pero esperemos que si se anuncia una nueva gira tengan al menos un concierto en Latinoamérica o España, la esperanza es lo último que se pierde. Pasemos a lo relacionado con la comunidad, ya que el quinteto musical de Game Brass lanzó su nuevo álbum basado en Sonic. Este álbum es una versión completa pista por pista, nota por nota de las bandas sonoras de Sonic 1 y Sonic 2 de Masato Nakamura, interpretada por una gran banda de música.
Lo más interesante, es que puedes modificar este álbum para reproducirlo en hardware real de Sega Genesis. Según la banda, Gotha Goldgrass marca el 10º disco completo del quinteto y ofrece un finamente elaborado, y realizado en vivo de cada canción legendaria, sí, incluso la de Cuando te vas a ahogar, con su quinteto principal de metales al que se unen 3 virtuosos percusionistas para dar vida a la energía característica de la ráfaga azul. El quinteto ha estado cubriendo música de videojuegos en estilo Big Brass desde 2018, y para esta aventura de 16 bits con infusión de Sonic, el grupo central ha vuelto a lo básico para una actuación enfocada pero rica. El álbum está disponible en Bandcamp para comprar como un álbum de audio digital, con la opción de pedir un póster de la portada del álbum, ambos con un precio de $16. El álbum también está disponible en varias plataformas como Spotify. Aquellos que compren el álbum digital en el sitio de Bandcamp, obtienen un paquete de mejora de audio MSUMD, que permite modificar la banda sonora del Sonic 1 o Sonic 2 mientras juegas en hardware real, a través de herramientas como los Everdrive. El paquete también permite a aquellos con una PC o un Steam Deck disfrutar de la música dentro de Sonic Origins. Por el lado de la TAM, tenemos que se ha anunciado que Sonic Fanstars, del cual hablamos en un anterior video, tendrá pronto su primer evento y feria de ilustraciones, para celebrar el 34 aniversario de Sonic en Chile, siendo este el 29 de junio. Eso no es todo, ya que parece que habrá entrada gratuita. Como lo dije en el anterior video, es genial que se empiecen a realizar eventos de este estilo en la TAM, por lo que esperemos que más fans de otros países se animen a replicar esto. Pasemos a las redes sociales, ya que Sonic Channel publicó los wallpapers del mes de mayo, donde tenemos que el protagonista del fondo de pantalla de este mes, es Vector el cocodrilo. Ya saben que pueden descargar estos fondos en su máxima calidad en el sitio web de Sonic Channel. Yendo a los stickers de Line de Sonic Channel, tenemos que fueron revelados los stickers para el mes de abril, siendo los ganadores Metal Sonic e Infinite. Por el lado de Sonic Latam, tenemos esta imagen donde Sonic nos pregunta si ya es la hora de comer, esta de Amy en Crossworlds, donde dicen que así se siente regresar a casa después del trabajo, otra de Shadow en Rumble, donde dicen que se ve genial en cualquier foto, una más de Shadow pero relacionada al Día de las Madres, una de Creamy Tales, un video que nos piden que pausemos para elegir a nuestro amigo, y una imagen desmotivacional, donde nos dicen que nos está ganando un niño. Pasemos a las series, ya que fueron publicados nuevos episodios de Chao Tales. En el capítulo 6 vemos a Shadow Chao entrenando en el jardín Chao que todavía está en medio del otoño, probablemente para un futuro episodio donde veamos el Chao Karate. En el capítulo 7 vemos que ya ha llegado el invierno al jardín, y con él, el peligro. Ya que Eggman no está tramando nada bueno, y mientras Sonic está allí para echar una mano, los Chao también intentan luchar. Pasando a otra serie, tenemos que Sonic X se retransmitirá en la televisión chilena a través de Telecanal. Se emitirán los primeros 52 episodios todos los sábados y domingos a las 8 am. Por el lado de Sonic Prime, tenemos que el volumen 1 del Anicomic de la serie hecho por IDW, fue lanzado este 14 de mayo en idioma inglés. Pasemos a lo relacionado con Sega, ya que las redes sociales de Sega Japón han publicado un pequeño video donde vemos un recorrido por el interior de la famosa Sega Shop Shanghai. También subieron otro video donde vemos sus salas de reuniones, cada una de ellas con el nombre de una emblemática consola o arcade de Sega. Cambiando de tema, es hora de sacar los Excels amigos, ya que en su último informe financiero, Sega nos dijo que las ventas de nuevos juegos han bajado con respecto al año pasado, de 9,2 millones de unidades en 2024 a 6,5 millones el año pasado. Es casi seguro decir que la cancelación de Football Manager 2025 contribuyó en parte a esta caída. Las ventas repetidas de juegos antiguos duplicaron con creces esa brecha, con 18,66 millones en 2024 a 24,87 millones el último año. Para reforzar aún más sus ganancias, los ingresos por licencias de Sonic aumentaron un 140% con respecto al año anterior, y Total War tuvo algunas ventas sólidas de DLCs. Los ingresos de juegos free to play bajaron en general, pero esperan un aumento dramático el próximo año, pronosticando un aumento de 20.000 millones de yenes, o 135 millones de dólares. Parece que las esperanzas están altas con Sonic Rumble y Persona 5 de Phantom X. La contribución de Sonic en general ha aumentado bastante con respecto al año pasado.
La franquicia alcanzó los 32.500 millones de yenes, frente a los 26.500 millones de yenes de 2024, pero sorprendentemente está cerca del año fiscal 2023, un año que contiene a Frontiers, Origins, Sonic 2 de Paramount y la primera temporada de Sonic Prime. Y entre los recientes éxitos de Atlus y la adquisición de Rovio, el estanque de Sega ahora tiene más que un gran pez azul. Tienen muchas otras franquicias multimedia en proceso como una peli de Eternal Champions, que según Sonic Stadium, parece que Skydance / Paramount ya tiene un escritor para esta película. Se habla también de la película anual de Detective Conan, 2 nuevos proyectos de Lupin the Third, y más de Sakamoto Days que llegarán este verano. La única otra cosa a tener en cuenta es que Sega Sammy reconoció las preocupaciones con respecto a los aranceles comerciales de Estados Unidos, señalando que afectarían / podrían afectar las ventas de juegos físicos, ya que para el que no sepa, la mayoría de los videojuegos en formato físico son fabricados en México. También mencionaron que afectarían a los gabinetes de arcade, premios de arcade, juguetes y las máquinas de pachincos. Pero su expectativa general es que el impacto no afecte duramente sus resultados. Pasemos a los cómics, ya que Jakks Pacific está buscando llevar DC X Sonic a los juguetes a finales de este año. Según el comunicado de prensa de la compañía, la línea incluirá tanto al elenco de Sonic como a los miembros de la Liga de la Justicia que aparecen en la miniserie de cómics actualmente en curso, reimaginada en diseños cruzados audaces y llenos de acción. Jakks espera una selección diversa de esta línea, afirmando que incluirá figuras de acción articuladas para vehículos y peluches, que, como era de esperar, son todas las cosas que históricamente han sacado para la franquicia de Sonic en sus muchas formas e iteraciones. Desde figuras de acción articuladas hasta vehículos y peluches, esta colección dinámica celebrará la energía heroica y la emoción visual de ambas marcas. Jakks se siente honrado de estar a la vanguardia de la producción de juguetes para este crossover de entretenimiento histórico, dijo Kevin Feely, vicepresidente de marketing de Jakks Pacific. La fusión de la velocidad y el estilo de Sonic con los legendarios superhéroes de DC, nos permite crear productos innovadores, coleccionables e increíblemente divertidos para audiencias de todas las edades. Los fans de Sonic y DC están de enhorabuena por algo realmente especial, dice el comunicado. La línea de juguetes DC X Sonic debutará este otoño, con productos que llegarán a las estanterías y a las tiendas en línea. Algunos peluches de Sonic disfrazados de la Liga de la Justicia ya han comenzado a aparecer en sitios de importación chinos y eBay, y aunque la naturaleza oficial de ellos es discutible, incluso los bootlegs bien detallados, a menudo hacen un guiño a cosas reales en proceso. Eso no es todo, ya que también se supo que el número 1 de este crossover se reimprimirá con una tercera edición el próximo mes, con una portada variante de Shadow Batman. La reimpresión se lanzará el próximo mes, el 11 de junio. Las reimpresiones de cómics, generalmente solo ocurren cuando la tirada inicial se vende, por lo que el hecho de que este número ya esté en su tercera tirada parecería ser un buen augurio para las ventas. También parece plausible que estas tiradas adicionales no se esperaban necesariamente, porque las nuevas portadas son literalmente solo arte de archivo. Las portadas de la segunda tirada resultaron ser solo una con un render de Flash Sonic, mientras que la otra era una variante de una de las portadas de la primera tirada. La portada de Shadow Batman de esta tercera impresión es, asimismo, solo arte de archivo. Además de eso, se publicaron páginas de vista previa del tercer número de este crossover, donde vemos a Silver tomando el lugar de Linterna Verde, siendo el primero en ponerse un traje de DC, además de verlo peleando contra Sinestro. DC X Sonic número 3 salió a la venta este 21 de mayo. Por el lado de Sonic IDW, tenemos que Gigi Dutrex compartió adelantos de futuros cómics, 2 siendo de Sonic y 1 siendo de Colas. Por su parte, Min-Ho Kim también publicó algunos paneles sin colorear de proyectos recientes. El 7 de mayo fue lanzado el número 78 de la serie principal, el cual parece que estará protagonizado por Tails, Amy y Blaze. Como curiosidad, parece que Rick Mack fue el encargado de hacer algunos dibujos planos para este número. Las redes sociales de IDW Publishing también hicieron una publicación recordando que el número 79 ya estaba en preventa hasta el 19 de mayo. Por el lado de Japón, tenemos que Wise Publishing anunció que el 23 de junio llegará a la región el volumen 8 de la serie principal, siendo lanzado justamente en la fecha del aniversario de la Ráfaga Azul. El volumen también saldrá a la venta con una
una variante de edición limitada con la portada del anual de 2020, obra de Yui Karasuno. Siguiendo con Japón, tenemos que CoroCoro ha revelado más información del nuevo cómic de la Ráfaga Azul. La nueva aventura se lanzará el próximo mes bajo el nombre de Sonic and the Blade of Courage, siendo una historia original. El manga se publicará en CoroCoro Magazine, la misma revista que publicó el manga de Shadow del año pasado. También será escrito y dibujado por Yuki Yamada. El teaser debutó en la revista CoroCoro y fue publicado por el usuario de Blue Sky, Windy is Windinks. No sé si poner todas las imágenes, ya que he visto que algunas han sido borradas por derechos de autor, por lo que solo dejaré la portada principal de momento. Igual les dejaré un link a la publicación de Blue Sky. Aunque si tienen curiosidad por saber qué pasa en esas vistas previas, acá tienen un dibujo alternativo hecho por GX de Sonic Stadium. El primer capítulo del manga se lanzará el 13 de junio. Las redes sociales japonesas de Sonic también publicaron una versión a color del render principal de este manga. En celebración del Día Nacional del Dibujante, Daniel Barnes compartió otro adelanto de la próxima antología del equipo de Sonic IDW, Spark Flame. Se tratan de páginas de vista previa de las 11 historias que tendrá esta antología. Días después, también compartió la portada de este proyecto. Pasando a las películas, tenemos que tal parece que Paramount ve mis videos, ya que aparte de Sonic 3, que lo mencioné en el anterior video, Sonic 2 fue agregada a Paramount Plus Latinoamérica este 17 de mayo. Como lo dije en el anterior video, se me hacía raro que tuvieran Sonic 1 y 3 pero no la 2, y de hecho ya tenía esa teoría, de que tal vez Sonic 2 se agregaría antes de la fecha de Sonic 3, pero bueno, si tienen este servicio de streaming, ahora pueden ver todo el universo cinematográfico de Sonic, ya que recordemos que Paramount Plus también tiene en exclusiva, si ignoramos que salió en Nickelodeon y Amazon Prime, la serie de Knuckles. Como curiosidad, este 12 de mayo las redes sociales de Cartoon Base compartieron otra imagen, donde preguntaban qué personajes de películas de videojuegos escogeríamos. Aquí sí que me la pusieron un poco difícil, pero bueno, supongo que me iré por Luisito Comunica, All Might, y Yoga. Igualmente como en la otra imagen, no importa si escoges vertical o horizontalmente, puedes escoger a los 3 personajes de las películas del Prisas. También Sonic Paradise nos compartió una imagen de unos productos, los cuales recibieron como regalo por parte de Ilti y Paramount. Se tratan de algunas playeras, pósters y los Blu-rays de la primera y segunda película. Pasemos a Speed Simulator, ya que el evento Hero vs Dark terminó este sábado 10 de mayo, y las redes sociales del juego nos compartieron esta imagen donde podemos ver las 2 skins de dicho evento. Después de ese evento, hubo otro relacionado con la piratería. En dicho evento tenías que escoger ser del equipo Sonic o del equipo Shadow. Desconozco si se podrían desbloquear skins de estos personajes. Por otro lado, la temporada 8 del Fastpass continuó hasta el 17 de mayo, en la tienda hubo nuevos paquetes de 5 skins recientes y raras, además de Neo Metal Sonic, Doom Shadow y ESP Silver. También hubo cambios en la calidad de vida y corrección de errores. El 17 de mayo, hubo una actualización donde llegó la línea 12 de los infames Golden Eggs, la cual agregaba las skins de Chrome Style Shadow y Luminosity Blaze. En la tienda hubo un pack de 5 skins clásicas, además del Sonic clásico con Smoking y un pack de Biker Shadow. También hubo una pequeña optimización general. Las redes sociales también compartieron esta imagen donde podemos ver cómo era la primera versión del mapa basado en Green Hill, además de una publicación donde incitaban a los fans a que compartieran sus fanarts. Pasemos a los productos, ya que tenemos una colección veraniega de Sonic en Amazon On Demand, tanto en América como en Europa. Esta colección va desde playeras, fundas para iPhone, vasos, etc., todos con motivos veraniegos del erizo y sus amigos. Ya saben que Amazon Estados Unidos tiene envíos globales, por lo que podrían pedir algo de esta colección si son de países como México. Por otro lado, The Lego Group ha publicado silenciosamente detalles sobre 2 de sus próximos sets de Sonic para el verano de 2025. Encontradas en el sitio web del distribuidor de juguetes alemán J.B. Spielwaren, tenemos imágenes de alta resolución de los 2 sets principales. Knuckles vs Dr. Eggman Egg Crusher Mech y el Team Sonic Command Truck. En primer lugar, tenemos el conjunto Egg Crusher. Este set incluye a Knuckles y al Dr. Eggman, además de un gimmick de catapulta en el que puedes lanzar la hoverboard del puño de Knuckles. Este Egg Crusher es, de hecho, el mecha principal del Dr. Eggman que aparece en Sonic Prime.
Así es, este es nuestro primer, y quizás único, set de Lego de Sonic Prime disfrazado. Esto abre las compuertas a las posibilidades de conseguir sets de Lego basados en otros materiales adyacentes al canon, como los cómics o las animaciones. El segundo set revelado es el Team Sonic Command Drop, ya saben, el icónico camión del equipo Sonic. Si solo prestas atención al fandom de Sonic y menos a cómo funciona Lego, la idea de una casa rodante gigante donde Sonic y sus amigos viajan, suena absurda. Pero por el lado de Lego, los vehículos de equipo son una tendencia común en muchos temas de Lego, popularizados especialmente por Ninjago. Desde el Ninjago DBX, el autobús de fiesta de la Gran Aventura Lego 2, o incluso el autobús de la amistad de Lego Friends, una especie de centro manejable, es una marca registrada de muchos temas de Lego que buscan replicar el éxito de Ninjago. Esta es la razón por la que existen conjuntos originales como el Mecha Knuckles antes que muchas otras construcciones inspiradas en los juegos. Ninjago popularizó los mechas como un tropo establecido en Lego, por lo que no es de extrañar que Sonic también siga a la tendencia. Ambos conjuntos se lanzarán esta temporada de verano, con un lanzamiento estimado para julio, pero podrían llegar antes de eso. Recientemente, una serie de prototipos de fábrica de Jakks Pacific ha llegado a internet, con un adelanto de lo que le espera a la marca en el futuro. La mayoría fueron encontrados y recopilados por la cuenta de Sonic Collectors Scoop en Twitter. En primer lugar, tenemos 5 figuras procedentes específicamente de Sonic Superstars. Tenemos un nuevo prototipo de molde para Tribla Lagarto. Si bien ya se avecina una figura de 2.5 pulgadas, esta es con su armadura. Pero ahora, la tímida lagarto está lista para revelarse en todo su esplendor en forma de plástico. Las siguientes 3 figuras nos llevan a la era digital, con este paquete triple de Pixel Sonic, Tails y Knuckles de 2,5 pulgadas, que replican a la perfección sus apariencias retro en Cyber Station Zone. Eso no es todo lo relacionado con Superstars, ya que también tenemos una figura de un Pequi gigante. Además del set de Leghammer del cual hablamos en videos pasados. También se filtraron varias figuras misceláneas del Sonic clásico de 2.5 pulgadas, mostrando a varios personajes con atuendos de temporada y tal vez, colores impredecibles. En primer lugar, está este Sonic usando un suéter feo. El segundo es este nuevo Tails, que se mantiene prácticamente sin cambios, aparte de un nuevo y adorable sombrero de Papá Noel. Y lo más extraño, un Knuckles morado. Sí, esta imagen de un Knuckles púrpura de 2.5 pulgadas también apareció, aunque esto podría ser solo una figura de prueba para fines internos y no está destinada a ser publicada. O tal vez podríamos tener nuestra primera figura de Sorea Selekidna. Como parte de la línea moderna, tenemos una figura de Sonic de 2,5 pulgadas sosteniendo un chili dog. Se perfila como un molde realmente ordenado y divertido. Y mejor aún, puede igualar a esta figura del Sonic clásico ya lanzada que hace lo mismo. Pasemos a lo relacionado con el Sonic moderno, ya que las organizaciones de preservación de videojuegos Obscure Gamers y Video Game Preservation Museum lanzaron una recaudación de fondos para salvar 300 prototipos de cartuchos de Sega para GBA, DS, DSi y 3DS que se compraron con la basura electrónica del Reino Unido. Esta recaudación de fondos busca recaudar 5.500 libras esterlinas, que actuará como pago inicial para que los cartuchos salgan del mercado y los aseguren oficialmente para su conservación, aunque serán necesarias más recaudaciones de fondos para que Obscure Gamers y BGPM los obtengan, conserven y dumpen. Tenían una semana para alcanzar ese objetivo, por lo que esperemos que estos cartuchos se pudieran preservar. Se desconoce el contenido exacto de este lote, pero lo que sabemos apunta a algunos hallazgos potenciales bastante grandes para la preservación de los videojuegos, la investigación y las comunidades de Sonic. Se ha confirmado que los prototipos de Sonic Colors DS, Chronicles, Mario y Sonic 2010, All Stars Racing y Mario y Sonic Londres 2012 están en el lote. Sin embargo, el mayor hallazgo es, con mucho, un prototipo de Rhythm Thief para DS, un juego de ritmo para 3DS del miembro del Sonic Team, Shun Nakamura, con la versión para DS que nunca antes se había visto en movimiento. Si esta recaudación de fondos tiene éxito, eso finalmente cambiaría. Iron Man 2DS, Shinobi 3DS y Crash 3D también han sido confirmados. También se ha confirmado al menos un cartucho de GBA, aunque actualmente se desconoce el juego.
Puede pasar un tiempo antes de que tengamos una lista completa. Esta recaudación de fondos fue el resultado final de días de negociación después de que fracasara un intento inicial de que el vendedor dumpeara los juegos antes de venderlos, después de que un coleccionista interfiriera y le dijera que el dumping podría reducir el valor. La recaudación, además de ser el pago inicial, también compraría el primer lote de cartuchos para dumpearlos, que básicamente es crear la ROM y ese tipo de cosas. Obscure Gamers ha dicho que a los donantes se les ofrecerán cartuchos aleatorios de los lotes en función de la cantidad que donaron, aunque la naturaleza exacta de esto no está clara actualmente. Por el lado de Crossworlds, tenemos que las redes sociales del juego compartieron renders de Jet el Halcón y su Extreme Gear. Así es, Sega prefirió hacer primero un render nuevo de una patineta, antes que el de algún otro personaje. También publicaron 2 imágenes de cómo funciona la mecánica de fusionar personajes y vehículos, con la que obtienes diferentes formas de jugar. A través de un comunicado de prensa de Paramount, se reveló que Crossworlds es el patrocinador oficial de los Kids' Choice Awards 2025. Además, Sonic 3 también ha sido nominada a 5 categorías de premios. Bueno, al menos Sega está aprovechando más esa asociación que tiene con Paramount. Pasemos a lo relacionado con los juegos móviles, ya que el 7 de mayo terminó el evento Sega Stars, y el juego entró en mantenimiento para el lanzamiento de la actualización 1.2.0. Con esta actualización, el icono de la aplicación fue revertido al anterior. Luego de extender el mantenimiento 2 horas más tarde de lo anunciado, se lanzó dicha versión, en la que todos los personajes fueron reiniciados de nivel debido al cambio en el sistema de progresión. Los aspectos comunes y raros ahora tienen un máximo de nivel 5, mientras que los épicos y legendarios pueden subir al nivel 10. Cuanto más alto, más bonus se acumulan. Se aplica igual a compañeros. Y hablando de eso, los compañeros añadidos en esta versión fueron Caliburn, por 199 anillos estrella roja, Chao de béisbol, del pase de evento premium, Coco héroe, del pase de temporada premium, Wisp naranja, del pase de temporada gratuito, y RC Airship, del pase de evento gratuito. También dio inicio la pretemporada 4, más pretemporada que nunca, la cual erróneamente era llamada temporada 1 en algunas pantallas, debido al inesperado retraso del juego. Dicha temporada está inspirada en Sonic y el Caballero Negro, con Sir Gawain y el Coco héroe disponibles en el pase premium, mientras que Sonic Caballero formaba parte del pase gratuito. La pretemporada 4 durará hasta el 18 de junio. Hubo un evento de béisbol hasta el 30 de mayo, donde el personaje del pase premium fue Sonic Bateador, personaje original de Speed Battle. Los premios en la petición de Amy cambiaron, ahora permitiendo conseguir fragmentos para 2 nuevos personajes, Silver Bombero y Blaze Doncella, aparte de estrellas de habilidad, y 18.000 anillos, previamente 12.000. En la tarjeta de sellos de esta temporada, se podía conseguir la habilidad estallido de carga. Hablando del nuevo sistema de habilidades, tenemos que cada personaje podría equipar solo 2 habilidades, pero estas cambian según el modo. En la tienda Premium se podía conseguir a Sir Percival, Caliburn y una pegatina de Sonic llamada a las armas. Asimismo, Amy Estrella estuvo disponible durante el evento de béisbol. Con esto también se hizo una sección en la tienda para comprar las distintas nuevas habilidades de los personajes. En la tienda de anillos, fue añadida una pegatina de Caliburn, además de que Knuckles Cazatesoros volvió a estar disponible, esta vez por 600 fragmentos. Se dio más información del modo pandilla, en el cual, al unirse a una, todos los miembros pueden acumular premios en base a la puntuación que vayan consiguiendo, así como participar en misiones especiales. Esta actualización también trajo nuevos niveles, como City Escape Ring Battle, el cual cuenta con un remix de dicha zona de Sonic Adventure 2. Las redes sociales del título también mostraron esta imagen de cómo es el nuevo jefe añadido a las batallas cooperativas, el cual era la de Queen. Sir Galahad también fue añadido al juego durante 10 días, a cambio de 265.000 anillos. Venía en un pack que además del personaje, se incluye una pegatina de Metal Sonic y el compañero Sonic como Chao. Tras ese plazo de 10 días, Sir Galahad podrá aún conseguirse con Omnifragmentos. Las redes sociales del título también lanzaron un tráiler dedicado a todo lo nuevo de esta versión, muy probablemente este hubiera sido el tráiler de lanzamiento. También parece que se anunció un nuevo evento basado en Sonic 3 la película, en la que tendríamos al Shadow de ese universo. Eso no es todo, ya que parece que algunos jugadores recibieron una encuesta sobre el título, el estado del juego, y mecánicas nuevas como las habilidades.
La encuesta estaba en inglés, y te aparecería en el menú principal del juego si fuiste elegido. Como curiosidad, Sonic Rumble apareció en la portada de la Play Store de Android como uno de los juegos más deseados ahora mismo. Por el lado de Sonic Speed Battle, tenemos que tal parece que Hardlight fue la encargada de amortiguar el golpe del retraso de Sonic Rumble, ya que se revelaron varios personajes y eventos nuevos para los otros juegos móviles de Sonic. Primero, tenemos un tráiler para el evento de Marine and Heroes, que comenzó el 8 de mayo, con Marine desbloqueable, junto a la posibilidad de obtener o mejorar a Super Sonic y Burning Blaze. También se anunció la llegada de Sir Lamorak, tanto a Speed Battle como a Sonic Dash. Este personaje, se podía jugar exclusivamente en el modo multijugador de Sonic y el Caballero Negro, era el último miembro restante de los Caballeros de la Mesa Redonda que aún no había aparecido en los juegos móviles de Sonic. Eso no es todo, ya que también se reveló un teaser que enseñaba la próxima skin de Sheriff Sonic. La imagen teaser estaba acompañada por el texto, "You Be Jet Your Last Hope", junto con una mención de Lasso y Speedster's Saloon, tal vez una pista sobre las habilidades especiales asignadas al personaje una vez sea desbloqueado, aunque no hay nada seguro. En dicho anuncio también adelantaron un Shadow vaquero. Parece que el sheriff va a tener problemas con el forajido definitivo muy pronto. También se anunció la llegada de Neo Metal Sonic a Dash y Speed Battle, a través de un pequeño teaser. Si bien ciertamente no ha sido olvidado, habiendo aparecido recientemente en Sonic X Shadow Generations y como un juguete de Jax Pacific, fue el primer villano importante en aparecer en I Did Oblivion, y también creo que apareció en Speed Battle, pero dichas apariciones no han sido tan frecuentes como su versión muda. Y con eso terminamos con las noticias del 5 al 18 de mayo, este video no es demasiado largo, así que espero terminarlo rápido. Recuerden que pueden dejar sus opiniones sobre los temas expuestos en este video, y como dije al principio del mismo, si le dan like, se suscriben y dejan un buen comentario, pueden ayudar a que este canal se recomiende más y así crezca, lo que nos haría llegar ahora sí a la meta de los 50.000 subs. Ya saben que pueden seguirme en mis otras redes sociales, así como en Discord, y en mi segundo canal, código Sonic 5121 en Fortnite. Sin más que decir, Sonic 512 se despide. Bye.